Una vez concluido el proceso de independencia, la Iglesia Católica, como institución remanente del antiguo régimen, fundamentada en los privilegios monárquicos y de control social que adquirió en la colonia, buscó adaptarse a una nueva realidad planteada por el modelo republicano. Dentro de este nuevo panorama, el objetivo principal implicó la construcción de un nuevo orden político y una nueva idea de nación, viendo en la Iglesia una herramienta para la edificación de una unidad nacional. Sin embargo, las autoridades republicanas buscaron ejercer un control directo sobre la Iglesia, sus miembros y actividades a través de la figura del patronato republicano establecido en 1824. A su vez, el proyecto de la Primera República, a través de constantes proyectos legislativos, buscó debilitar el poder adquirido por la institucionalidad religiosa a lo largo de 3 siglos de dominio colonial. Tanto el clero regular como los seculares, se verían afectados por distintas medidas emprendidas por las ideas liberales, adversas al mundo religioso, cuya finalidad última era supeditar a la Iglesia el mandato de las autoridades civiles. A mediados del siglo XIX, el triunfo del liberalismo supuso la puesta en marcha de distintas reformas en materia religiosa, cuyo pilar fundamental fue la idea de separar la Iglesia del Estado. Bajo este panorama fue cuando desde Roma se empezó a gestar el proceso de romanización. Hablaremos un poco en qué consistió este proceso bajo un contexto global y nacional, pues este surge a mediados de siglo en el momento en que el papado va perdiendo casi por completo su poderío temporal y significó la incorporación de todos los católicos en un modelo jerárquico y vertical de la Iglesia que modificó su sistema interno y se preparó para confrontar el mundo moderno. Dentro de este proceso se destaca la figura del Papa Pío IX, pues se caracterizó por haber ganado un fuerte poderío espiritual sobre los católicos y haber centralizado la Iglesia a partir de la figura papal, pues para ello se basó en el apoyo de la Compañía de Jesús, quienes eran los que difundían ideas ultramontanas, antiliberales y tradicionalistas. En el contexto nacional en Colombia, este inició con el nombramiento del internuncio papal en tierras colombianas en 1835 y, como se decía anteriormente, consistió en una adopción vertical y monárquica de la Iglesia que fue acompañado con la reestructuración de las diócesis, del clero y de las demás comunidades religiosas. Ahora bien, en el contexto de las medidas liberales de mediados del siglo XIX, en el marco del liberalismo decimonónico, el gobierno de José Hilario López entre 1849 y 1853, de la mano de las juventudes liberales, comenzaron a perfilar su radicalismo frente a instituciones como la Iglesia Católica, pues se harían una serie de reformas encaminadas a secularizar al Estado y la sociedad. Dentro de este plano de reformas se destacan 3 puntos. El primero corresponde a lo político, donde se dio la separación entre la Iglesia y el Estado, que dio como fin al patronato republicano. El segundo punto corresponde a lo económico, donde se procedió a eliminar los diezmos. El tercer punto corresponde a lo social e ideológico, donde se intentó reducir la influencia de los sacerdotes sobre la sociedad. Otro factor a destacar correspondió a la expulsión de los jesuitas por el mismo Hilario López, al verlos como un estorbo para los liberales radicales. Y finalmente se decidió a dar la elección de párrocos por cabildos por la ley del 27 de mayo de 1851. Sin embargo, entre 1859 y 1862, los liberales radicales y los conservadores se enfrentaron bajo el gobierno de Mariano Espina Rodríguez, concluyendo este conflicto a favor de los radicales, donde se estableció un modelo federal administrativo para Nueva Granada, que adquirió su nombre como los Estados Unidos de Colombia. Ahora, paralelamente a este panorama, transcurrió 2 años de las reformas radicales en el proceso de romanización. Desde la Santa Sede, el Papa Pío IX escribió su encíclica Syllabus, dedicada a los errores del mundo moderno. Pues este proceso de romanización tuvo su punto más álgido con el Concilio Vaticano I, donde se aprobó la infalibilidad papal. El acelerado avance del liberalismo radical, manifestado en la figura política, militar e ideológica de Tomás Cipriano de Mosquera, impuso un modelo federal de administración nacional. A su vez, las medidas del mosquerismo afectaron directamente a la Iglesia Católica. Entre estas medidas podemos encontrar los siguientes puntos clave. Primero, la tuición de cultos y expulsión de los jesuitas. La tuición de cultos sería la primera de tantas medidas emprendidas por Mosquera.
Como medida, esta orden buscaba ordenar a los clérigos del país jurar obediencia al nuevo gobierno bajo penas judiciales. El general Mosquera justificó su actitud afirmando que un Estado no tiene sino una autoridad precaria cuando hay en su territorio hombres que ejercen una gran influencia sobre los espíritus y las conciencias, sin que estos hombres les pertenezcan de alguna manera. La segunda medida, la desamortización de bienes de manos muertas, emprendida a través del decreto del 9 de septiembre de 1864, ordenando la desamortización de bienes de manos muertas, que afectaba a las propiedades eclesiásticas y civiles, disponiendo de la venta de estos bienes a través del decreto del 8 de junio de 1862. Entre los fines de estas medidas encontramos sancionar a los participantes del clero bajo en el conflicto civil y mermar la influencia de los sectores del catolicismo intransigente, quebrar el poder social y económico de la institución católica y obtener recursos económicos para solventar la debilidad del Estado. Y como tercera medida encontramos la supresión de conventos y comunidades religiosas. Esto debido a la negativa de la mayor parte de los dominicos a jurar obediencia a los decretos de tuición y las retractaciones masivas de los franciscanos. Ante la negativa de la negociación hecha con el arzobispo de Bogotá, Mosquera expediría el decreto del 6 de noviembre de 1861, con el cual se daba la completa extinción de conventos, monasterios y casas de religiosos de uno y otro sexo. Citando por ejemplo el caso de Bogotá, donde el convento de Santo Domingo no fue desaprovechado por el gobierno, sino fue empleado para distintos fines. En cuarto lugar, se destaca la reforma educativa, que bien estuvo antecedida por la creación de la Universidad Nacional en 1867, pues esta reforma iniciada en 1870 abarcó todos los aspectos de la educación primaria, secundaria y universitaria. Estableció una educación gratuita obligatoria y neutral en materia religiosa. Este proceso pedagógico fue desarrollado por maestros alemanes que en su mayoría eran protestantes. Sin embargo, esta reforma contó con varios problemas, entre ellos la falta de recursos fiscales, la corrupción de dineros y la hostilidad al catolicismo intransigente que se daba desde la jerarquía eclesiástica y desde la feligresía. Pues como era de esperarse, este plano de reformas generó tres grupos reaccionarios. El primero corresponde a los intransigentes, que se oponían a cualquier transacción con el gobierno y estaban fuertemente ligados al Partido Conservador y a la Iglesia Católica, pues estos estaban esperando a que se produjera cualquier conmoción popular para poder derrocar al gobierno mediante una guerra civil. Un segundo grupo era conformado por clérigos de edad madura que eran grandes simpatizantes del liberalismo, pues estos firmaron el compromiso sin ningún problema, desobedeciendo a la jerarquía eclesiástica. Un tercer grupo trató de buscar la manera de una salida intermedia, negociando soluciones que no perjudicaran a la iglesia y tampoco hicieran enojar al gobierno. En relación con lo anterior, entre 1876 y 1877 se desarrolló una guerra civil, pues su motivación central habría sido el desacuerdo entre sectores tanto conservadores como liberales independientes y de la iglesia con algunos proyectos del radicalismo. Se afirma que si bien esta guerra tuvo motivaciones religiosas como las anteriores, también hubieron otras causas, donde se destaca la guerra civil que se daba en los estados costeños y la crisis política que desataron las elecciones presidenciales. En segundo lugar, se realizó bajo una crisis económica y en tercer lugar, las confrontaciones en torno a la reforma educativa de 1870 y el rechazo a la desamortización y la tuición de cultos. Sin embargo, esta guerra finalizó con el triunfo liberal sobre el conservatismo y sus aliados eclesiásticos, pero fue una victoria que trajo consigo más derrotas, pues nunca se logró establecer la reforma educativa y además que el liberalismo estaba dividido entre radicales e independientes que estaban liderados por Rafael Núñez, que poco a poco fueron cobrando más influencia, pues este liberalismo independiente llegó al poder en 1878, donde se sentaron las bases para lo que se conoce en un futuro como la regeneración. A modo de conclusión, debilitado el modelo federal liberal por lo acontecido en las guerras de 1876 y 1877, sumado a las guerras que se realizaron en 1885, el proyecto político de Rafael Núñez, aliado con los conservadores y los liberales independientes, significó su victoria en las urnas a inicios de la década de 1880,
pues esta victoria significó un giro radical en la concepción social del Estado y fundamentalmente de la participación de la Iglesia en la sociedad, pues se restableció el vínculo intrínseco entre ambas esferas, estableciendo un régimen de cristiandad conocido como la regeneración.